Fernando Castro, que tengas un muy buen día. Te escuchamos atentamente. Buen día, Pancho, ¿cómo estás? Saludos para vos y para toda la audiencia. Vamos a hablar del segmento energético de la provincia de Neuquén en la variante económica más clara que tiene el mundo vaca muerta respecto de cómo esos fondos se distribuyen vía el Estado neuquino. Ya lo saben, si no lo volvemos a mencionar una vez más, el Estado es el propietario de los bloques productores y le otorga a las empresas petroleras esas licencias de explotación y producción. A cambio de eso, ¿qué recibe? Bueno, la cuestión impositiva y sobre todo la situación de las regalías hidrocarburíferas. Esa palabra omnipresente en términos económicos en la provincia de Neuquén que a veces tiende a dejar afuera al grueso de la población o al menos al mundo no tan familiarizado con la industria oil and gas. ¿Qué son las regalías? Me parece que la forma más clara de entenderlo es bueno, definirlo como la porción de la renta que se deja el Estado provincial o cualquier Estado provincial en Argentina en función de las leyes vigentes. Bueno, tiene ese instrumento recaudatorio que es otorgar licencias de producción, permisos, concesiones y a cambio de eso quedarse con una porción de la renta. En este caso tiene que ver con el 13% de la producción, el equivalente al 13% en términos económicos de la producción es lo que recibe en el caso del petróleo de la provincia de Neuquén. Imagínense un barril de petróleo, el 13% de cada barril de petróleo que se extrae en la provincia queda en manos del Estado provincial bajo la forma de la recaudación. Hago esta introducción para que sea un poco más claro de lo que estamos hablando. Bien, ¿qué viene ocurriendo de un tiempo a esta parte? Sobre todo fue mucho más claro en los últimos 2 meses. Lo hemos hablado lo hemos deslizado en alguna otra columna, algún sábado atrás. Pancho, tiene que ver con bueno, una nueva caída de ese instrumento de recaudación, una nueva caída de lo que percibe el Estado provincial en función de la producción de petróleo. Muchos se preguntarán, ¿pero no era que la producción de petróleo sigue creciendo? Bueno, ahí está el mix de la macroeconomía, el dólar planchado, la apreciación del peso y todo eso cómo confluye también en cuánto recibe el Estado neuquino de su proporción de regalías hidrocarburíferas. Había pasado en mayo que este indicador, que implica algo así como el 44 o 45%, de acuerdo al mes que tomemos de este año, del presupuesto total, es decir, de la masa de recursos que recauda la provincia de Neuquén, el 44% vienen del segmento petrolero en función de regalías de petróleo y gas. Había pasado que el mes anterior habían caído 13% interanual. En el comparativo de mayo 2025 contra mayo del 2024, aplicándose la inflación en términos reales, con esos pesos implicaban una recaudación 13 puntos por debajo de la del 2024. Estamos hablando mayo contra mayo. Bueno, junio dio una foto algo similar con una nueva caída por encima de 5 puntos la proporción de las regalías de los pesos comparados con los anteriores, con el año 2024, es decir, con lo que recibe en términos de regalías el Estado provincial. Eso implica una baja de 5,4% menos que lo que recibía el año anterior si se le aplica la inflación. Es decir, puede comprar, puede gastar en proporción de 5 puntos menos con esas regalías que lo que hacía el año anterior. Estamos comparando junio contra junio. Como les decía, tiene que ver con la política macroeconómica, con el precio del dólar oficial estabilizado. Ha sido motivo de ciertos reclamos de las productoras, más bien por lo bajo, esto del encarecimiento en pesos que está experimentando la República Argentina y cómo los dólares rinden menos al tipo de cambio oficial aquí en la República Argentina. Y bueno, otro tanto pasa respecto con la cuestión de las regalías, ¿no? Esto de, bueno, un barril que tendió a estabilizarse por debajo de los $70. Habíamos hablado de ese estertor de incremento, Pancho, en semanas anteriores. Recordarás la crisis bélica entre Israel e Irán, que había disparado por encima de los $80. Fue una semana, 2 semanas con cierta incertidumbre, luego tendió a bajar y claramente
el mix de ese precio por debajo de los $70, la política cambiaria y también la situación de la inflación, que 1,5 puntos, 2 puntos, 3 puntos mensuales, bueno, vienen socavando esa base recaudatoria y se lo puede ver de los dos lados, en respecto de los costos que están afrontando algunas empresas productoras. Hubo algunos reclamos de las pymes por lo que ven como una caída de la actividad atada a la cuestión macroeconómica en algún punto, como una de esas variables, y al mismo tiempo, bueno, la situación fiscal, ¿no? Afectada también por esta coyuntura que decía, tiene que ver con la inflación, con el tipo de cambio y con el precio del barril, una economía como la neuquina tan vinculada a ese andamiaje global de producción de petróleo, de exportaciones, y aún en situación de récord histórico de producción, como el que hemos estado comentando días atrás, bueno, sigue incidiendo la cuestión macroeconómica como una variable central a la hora de calibrar los recursos que administra la provincia de Neuquén, a la hora de calibrar los recursos que va a seguir administrando, una tendencia que pareciera ser lo que va a tallar, al menos en el frente económico, de cara a octubre. Antes de terminar, Pancho, pequeña referencia a lo que estuvo ocurriendo esta semana, temas importantes que vamos a seguir desarrollando en las próximas columnas. Me quedo con lo último de estas horas, cierta normalización, de acuerdo a lo que estuvo informando la Secretaría de Energía de la Nación respecto de la cuestión del suministro de gas, de los cortes de GNC. Bueno, en principio eso tendiendo a normalizarse. Y también la reflexión de fondo que tiene que ver con la necesidad de seguir cimentando la infraestructura interna de transporte, esos gasoductos que vinculan el resto del país para afrontar picos de demanda y para también ir afrontando ese posible frente exportador del que hemos hablado en mayor cuantía hacia Chile. Lo hemos visto días atrás con ese encuentro binacional entre Neuquén y referentes del vecino país, y lo que hemos comentado también vinculado a Brasil y todo el cono sur sudamericano poniendo también la mirada en Vaca Muerta, que busca también ampliarse ese mercado al gas natural licuado en esta década de acá al 2031. Pancho, les mando un abrazo grande, que tengan un gran transcurso de programa. Saludos para vos y la audiencia. La seguimos el próximo sábado. Abrazo grande. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias por todo.